A otros temas locales, por supuesto, sin lamentar. Las imágenes son impresionantes. Seguramente ustedes han tenido oportunidad de ver los videos que se han difundido. Más allá de las explosiones, hay fotografías espantosas de los cuerpos que han podido ser evacuados de este centro de salud, de este hospital Ali Ará, en el centro de Gaza, que han sido llevados hacia otro lugar. Impresionante, y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a las noticias que provengan de Medio Oriente próximamente. Pero nos ocupamos ahora de temas locales porque se han agravado las penas para los robos de celulares. Vamos a analizar qué es lo que pasa en Lima con los distritos con más robos de celulares en la ciudad de Lima. Información de la policía. En San Juan del Lurigancho, casos entre enero y marzo de 2023, 1.810. San Martín de Porres, 1.516 celulares. Cercado de Lima, 1.250 denuncias de robos de celulares. Denuncias, ojo. Villa El Salvador, 1.047 y en Comas, 1.029. Ahora se ha propuesto que las penas se eleven, incluso hasta los 20 o más años. ¿Servirá esto o no servirá esto para combatir la delincuencia y los robos de celulares? Mariano González, exministro del Interior, está con nosotros y él comenta precisamente esta medida. Mariano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila, gusto saludarle. A ver, agravar las penas y llevarlas hasta los 30 años por robar un celular, ¿va a servir de algo? Creo que más allá de las buenas intenciones de quienes de alguna manera han impulsado esta modificación legislativa, definitivamente creo que ya las penas habían estado establecidas para diversos delitos y creo que lo que se requiere más allá de agravar las penas, insisto, es tener políticas definidas, tener acciones definidas, planes definidos para atacar la inseguridad, ¿no? Creo que esto es una muestra más de una gran carga de buenas intenciones. ¿Improvisación nuevamente, Mariano? ¿Lo diría así? Creo que está faltando dirección, está faltando conducción en el ámbito de la lucha contra la inseguridad, ¿no? Correcto. Ahora, no solamente se va a sancionar con estas penas, que para algunos son exageradas porque corresponden a otro tipo de delitos por robar un celular, sino también a quien compre, acceda, utilice un celular robado. ¿Esto de alguna manera podría complementar, digamos, la primera medida? Lo que sucede es que la receptación y otras formas de delitos respecto a la compra de bienes robados ya está establecido en el Código Penal. Insisto, creo que lo que se requiere es de tener planes claros y medidas efectivas, no solamente buenas intenciones, por ejemplo, o en todo caso. Por ejemplo, que se haga, digamos, un trabajo mucho más decidido, no solamente en coordinación con las compañías de teléfono, sino también en los lugares, digamos, donde se vende estos aparatos, y también medidas que tengan que ver con el fortalecimiento de la misma Policía Nacional, el equipamiento y darle todas las facilidades dentro del Plan Mariano Santos, que ya ha establecido inclusive hasta un cambio en la cultura organizacional, ¿no? Entonces, creo que estamos dilatando algo que ya hace muchísimo tiempo está establecido en un plan y debería ponerse en marcha. Asimismo, creo que desde el Ministerio del Interior debería verse quizá algún plan mucho más sólido, ¿no? que ver solamente cambio legislativo. De acuerdo, quería aprovechar su presencia con nosotros en el programa esta noche para comentar una encuesta última que realizó Ipsos y que demuestra, caramba, que la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte sigue siendo muy alta. Vamos a ver el cuadro. Esta es precisamente una encuesta en la que se le preguntó a la gente por el compromiso del gobierno, concretamente de la presidenta, con la lucha contra la delincuencia. ¿Está comprometida? El 18% cree que la presidenta está comprometida. El 76% cree que Dina Boluarte no está comprometida en liderar la lucha contra la delincuencia. ¿Qué reflexión merece? Yo creo que es indispensable que los actores que tienen que ver directamente con esto, que son los ministros, deberían, pues, de alguna manera
hacer un trabajo mucho más efectivo y blindar, porque en nuestro sistema la figura presidencial, la institución presidencial siempre debe ser blindada, y en este caso, lamentablemente, pues, ante la falta de liderazgo en cada sector, se está de alguna manera exponiendo innecesariamente a la institución presidencial, ¿no? Claro, O sea, pero hablamos de un Consejo de Seguridad que tiene que liderar la presidenta y que tiene que convocar la presidenta, y la presidenta tampoco lo ha hecho. Hablamos de liderazgo que también parece, digamos, no tener mucho la actual gobernante. Y hablamos de 4 distritos que han sido ya declarados en emergencia, es decir, que medidas que se supone se están tomando, anuncios que se han hecho en ese sentido. ¿Por qué no cala el mensaje de la presidenta? hay espacios que probablemente no se estén utilizando, ¿no? Como por ejemplo, si bien es cierto la institución, o está instituido el tema del Consejo de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, pero también, por ejemplo, se puede utilizar otros mecanismos como el Consejo de Estado, donde se comprometa al Ministerio Público, al Poder Judicial y otros órganos constitucionales para que de alguna manera haya una coordinación al más alto nivel y todas las medidas que se puedan tomar pueden realmente tener resultados, ¿no? Entonces, creo que lo que está faltando también es un asesoramiento adecuado a partir de los órganos que deben hacerlo, que en este caso deben ser los ministros, ¿no? Pero apelo ahora a su experiencia política para preguntarle por la propia imagen de la presidenta, ¿no? ¿Cuánto la ha golpeado, por ejemplo, este viaje a Europa cuando se necesitaba el avión presidencial para evacuar compatriotas de la zona de conflicto en Medio Oriente? Solo por mencionar un detalle, para no hablar, por supuesto, de la fotografía con el Papa Francisco, en el que el Papa Francisco no luce para nada complacido con la presencia de la presidenta Boluarte, y eso es un hecho. Basta ver su gesto, su cara en la foto para ello. La presidenta, ¿qué tendría que hacer para repuntar y para convertirse en una líder? La última encuesta de poder habla de un poder compartido con el señor Alberto Tarola, es decir, no se reconoce la jerarquía de la presidenta. Y usted habla de blindaje a la figura presidencial, de proteger a la figura presidencial del embate político. ¿Cómo? Si no hay un liderazgo. Es que justamente creo que ya el agotamiento así claro, el agotamiento de este gabinete creo que es evidente, ¿no? En vez de generar gobernabilidad, de generar diálogo, de generar inclusive un espacio de entendimiento con todas las fuerzas políticas y sobre todo con aquellos sectores mucho más desfavorecidos en nuestro país que reclaman, que protestan, o sea, no hay ninguna posibilidad de diálogo, y eso se tiene que hacer desde un espacio político, y ese espacio es el gabinete de ministros. Por otro lado, cada ministro debería preocuparse en cumplir con su tarea, en cumplir con su rol y ejercer liderazgo de cada sector, y eso tampoco está sucediendo. El nivel de ejecución es bajísimo, hay una ¿Ser más situación... visibles acaso? ¿Ser más visibles los ministros? No solo visibles, sino realmente trabajar eficientemente, y eso no se está viendo. Entonces, obviamente, eso, más la situación política que viene desde el inicio de este gobierno, yo creo que lamentablemente pues está pasando Esa factura. renovación de gabinete incluiría, por ejemplo, que el señor Alberto Tarola dejara el cargo de premier, de presidente del Consejo de Ministros. Probablemente estamos... Podría seguir como asesor de la presidenta, ojo, porque pareciera que la presidenta depende mucho de la opinión del señor Alberto Tarola y del consejo del señor Alberto Tarola. Pero en su calidad de jefe del gabinete, ¿usted cree que también es una figura desgastada? Yo creo que sí, ya se ha agotado este gabinete, ¿no? Y definitivamente es momento de pensar en un recambio, pero un cambio que tenga además la posibilidad de iniciar un gobierno de transición e iniciar la posibilidad de diálogo, por lo menos, con sectores que lamentablemente no están siendo escuchados, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que reclaman por los muertos, todas las personas que reclaman por un crecimiento económico, digamos, necesario para el país, las personas que están siendo olvidadas por el Estado, tanto en los servicios de salud, educación. Por ejemplo, el tema de Sedapal hace algún tiempo, hace algunas semanas, sí, fue un tema saltante en el que una noticia positiva fue comunicada de tal manera que parecía más bien una noticia negativa. Así sea 1 o 100.000 peruanos que tengan el servicio de agua por primera vez,
era importantísimo y teníamos que haber hecho de repente un llamado a la solidaridad por parte de todos los limeños para que esto pueda suceder. Sin embargo, el ejercer la comunicación de manera inadecuada generó una crisis innecesaria. Y así podemos enumerar una serie de situaciones que lamentablemente, producto del expertise o falta de expertise, producto de la poca voluntad inclusive de servicio o de una desconexión con la realidad. Lo que veo yo, evidentemente, es que hay una desconexión del gabinete con la realidad, con honrosas excepciones, hay que decirlo también. De acuerdo. Y quizá esa renovación de gabinete podría de pronto capitalizar la también dañada imagen del Parlamento. El día de hoy, a propósito del Parlamento, quería pedirle un comentario sobre el informe de la Comisión de Justicia, que finalmente ha desestimado las imputaciones contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La comisión no ha determinado, mejor dicho, que no se ha cometido aquí ninguna falta grave y lo que ha hecho como máximo es exhortar a la Junta a que respete los fueros del Parlamento y sus prerrogativas, por ejemplo, para investigar. Que hay comunicados como el que se emitió en el caso de Zoraida Ábalos que habrían estado de más. ¿Cuál es su reflexión? Eso, a pesar de que Patricia Chirinos está insistiendo y en que ha dicho que esto lo tiene que ver la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sin embargo, ¿cómo ve esta situación del Parlamento? Creo que en medio del desgaste también de nuestro Parlamento y del desgaste, no solamente en su imagen, sino por una serie de errores que se han cometido desde ahí, yo creo que esto más bien de alguna manera permite un refresco, no solamente en la imagen del Parlamento, sino también en el manejo de las relaciones interinstitucionales, ¿no? La Junta, si bien es cierto, pues no es que todo lo que haga nos parezca bien, uno puede inclusive discrepar, pero lo que no se puede hacer es armar un caso donde no hay, o donde evidentemente no hay. Y yo creo que la Junta, el Ministerio Público, el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo, todas las instituciones y poderes del Estado tienen la obligación de pensar y tener una vocación de Estado, de estadistas, y no pueden estar pensando simplemente en peleas innecesarias, ¿no? De acuerdo, Mariano, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy. Muy amable. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.